Hola, muy buenos días. Estamos aquí para hacer una entrevista a la profesora María Teresa Anguera dentro del proyecto de la Academia de Psicología de España sobre historia oral de la psicología. Un proyecto sumamente interesante que trata de dejar testimonio oral y diga, no solo oral, sino también visual de figuras de la psicología española. Hoy nos acompaña Teresa, que es catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Barcelona, y dentro de ese área experta, una gran experta en todo lo relativo a la teoría observacional. Teresa tiene un currículum muy amplio que no podemos resumir aquí, no solo desde el punto de vista académico, sino también profesional, y yo, aparte de sus publicaciones, de sus libros, de sus artículos y demás, me gustaría resaltar su siempre disposición a colaborar en todo tipo de asociaciones, tanto académicas como profesionales, y por lo tanto siempre apoyando la psicología española desde todos los ámbitos. Así que, Teresa, muchísimas gracias y bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias, por una parte al doctor José Muñiz, a mi amigo Pepe, y por otra parte al doctor Elio Carpintero, amigo Elio, por haberme propuesto para formar parte de esta historia oral de la psicología española. Para mí es un honor enorme, creo que absolutamente inmerecido, pero desde mi posición, pequeñita posición, intentaré responder a lo que me preguntéis y lo hago muy gustosamente. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues vamos a empezar, aunque sea tópico, por el principio. Teresa, dinos dónde has nacido y la fecha de tu nacimiento. Si es que no quieres censurarla, también la admitiríamos. Nací en Darmós, Tarragona, pequeña aldea de 90 habitantes, y nací el 9 de marzo de 1949. Muchas gracias. ¿Y dónde hiciste el bachillerato? El bachillerato lo cursé en el Instituto Miguel Gaudí de Reus, provincia de Tarragona, pero lo hice por enseñanza libre. Mi madre era la maestra de mi pueblo, de Darmós, entonces todos los cursos de bachillerato, elegí rama de ciencias al llegar a quinto y sexto, lo hice en mi pequeño pueblo de Darmós, en mi casa, hasta sexto bachillerato. Luego, preuniversitario, lo estudié ya en Zaragoza. ¿Por qué hiciste psicología? ¿Qué te motivó a hacer psicología? ¿Y en qué facultad, en qué universidad llevaste a cabo los estudios de psicología? Vamos a ver. En primer lugar, cuando estaba estudiando preuniversitario, yo pensaba que estudiaría biología. Y estaba absolutamente entusiasmada con la biología, y fue precisamente cuando ya me tenía que matricular, tenía que tomar la decisión, fue casi como un deshojar la margarita entre biología y psicología. Psicología me apetecía también mucho, pero preuniversitario, que estudié en Zaragoza, fue el único curso hasta entonces que lo había hecho oficial en un instituto. Antes siempre había yo estudiado en casa, y había tenido un excelente profesor de biología que me cautivaba en sus clases. Por esto me costó mucho tomar la decisión, pero la tomé y estoy súper satisfecha y contenta de haberme decidido por psicología. ¿Y dónde hiciste la carrera? Bueno, vamos a ver, es que yo cuando empecé a estudiar psicología, empecé dos cosas a la vez, porque resulta que empecé filosofía y letras, lógicamente, porque psicología en aquel momento era una especialidad y todavía no existía, yo creo, la empecé en Zaragoza, pero yo había hecho una promesa a mi abuelo de estudiar magisterio, porque, bueno, historias antiguas, resulta que con la guerra civil mi madre había hecho antes magisterio, luego empezó ciencias naturales, que ahora es biología, con la guerra quedó truncada en segundo curso y luego ya no pudo seguir biología, y gracias a que había estudiado magisterio, después toda su vida fue maestra. Entonces yo había hecho esta promesa a mi abuelo y empecé a la vez, primero de filosofía y letras y a la vez primero de magisterio, que estudié magisterio en Zaragoza también, sí. Esta es una pregunta un poco comprometida que, si no quieres responder, no lo hagas, pero nos gustaría saber qué profesores, qué experiencias, qué libros te produjeron entonces mayor impresión. ¿Cuál de ellos? Si debo considerar el conjunto de toda la carrera,
el profesor que más me impactó, y solamente citaré uno de aquella primera época, fue de los cursos comunes, y fue don Antonio Serrano Montalvo de Zaragoza, que le tenía yo verdadera pasión por lo magnífico profesor que era. Pero ya en psicología, que ya estudié en Barcelona, las 3 asignaturas que me gustaron más y que más me impactaron fueron Estadística 1, Estadística 2 y Estadística 3. Estadística 1 impartida por José María Domènech, y Estadística 2 y Estadística 3 por el doctor Joaquín Torrens Gibert, que luego fue uno de mis directores de la tesina, y me impactaron muchísimo. Y estas 3 asignaturas me encantaron. Yo echaba de menos que hubiese más asignaturas de este tipo, pero que no las había. Bueno, una carrera siempre es compleja. No sé si echaste algo de menos durante el estudio de la carrera, vista en perspectiva y desde ahora, ¿no? Es que en aquel momento, como teníamos, o al menos yo tenía, tan poca perspectiva de lo que podía ser la psicología o de lo que podía dar de sí, porque claro, éramos en la práctica la primera promoción, aunque formalmente constara la segunda, por los que con 2 años, por tener una licenciatura previa, terminaron. Entonces era como decía el poeta, pues bueno, hacer camino al andar. Entonces no sabíamos qué había en psicología, no sabíamos en cada asignatura qué habría ni qué había detrás de aquello. Por lo tanto, yo entonces no podía echar nada de menos, porque es que no conocía qué límites podría haber, y no había la información que hay hoy día, que uno busca en internet, se informa. Claro, internet no existía, evidentemente. Luego, no echaba nada de menos, echaba quizá de menos pues el poder saber más de todo, pero de una manera totalmente vaga e indefinida y tosca, ¿no? Y algo que es siempre fundamental y que a veces no se tiene claro: ¿cómo te planteaste el futuro una vez que terminaste la carrera? Bueno, yo cuando acabé la carrera, yo me pensaba dedicar a la psicología industrial. Incluso había empezado a buscar trabajo durante 2 o 3 meses, justo a terminar. Se dio un hecho que son casualidades en la vida, que aquel curso, que fue el curso 71-72, hubo muchísimas huelgas, en general en la Universidad de Barcelona y en mi facultad, pero muchísimas huelgas. Creo que solo tuvimos 3 meses de clase. Por este motivo, claro, al no tener clases, tuve tiempo para poder hacer la tesina a la vez que quinto. Por lo tanto, en junio del 72 acabé quinto y a la vez defendí la tesina, como hicieron muchos compañeros míos. Entonces, esto implicaba que iba a ser licenciada con grado, que el que no tenía la tesina iba a ser licenciado sin grado. Entonces, justo el mes de junio, yo a la vez intentando buscar algún trabajo posible de psicología industrial, resulta que salió la notita en el tablón de anuncios en que decía que, bueno, que se convocaba una plaza de profesor ayudante y que se tenía que tener la licenciatura con grado. Entonces yo llamé a mi casa, simplemente lo comenté, pero yo dije, pero yo evidentemente no me voy a presentar porque yo no sé nada. Y bueno, y en mi casa me animaron muchísimo a que sí, yo empeñado en que no, mi madre diciendo, ya te lo dirán que no, pero tú no dejes de presentarte. Bueno, con mucho reparo por mi parte, finalmente me presenté y bueno, y saqué la plaza. Por lo tanto, entonces esto ya cambió mi vida, que es decir, que la psicología industrial ya quedaba atrás, pero entré en psicología experimental, que no me gustaba mucho, pero bueno, entraba, me habían dado una plaza, que había solo una, bueno, estaba contenta. Y entonces ni sabía yo qué es lo que me podía venir por delante, porque en aquel momento no sabíamos nada, creo que nadie, pero yo absolutamente, ni de oposiciones, ni de recorrido académico. De momento entraba y bueno, lo único que sí, alguien me dijo, pues igual algún día tendrás que ser doctora, y pensé yo, bueno, sí, claro, tendré que hacer, y no me planteé nada más. Que si luego me salió según lo planteado, bueno, sí, por supuesto, una vez ya dentro de la vida académica, debo reconocer que sí, porque yo luego fui adjunta el año 79 y catedrática el 85, pero claro, lo que yo en aquel momento me planteé, pues es que era un interrogante absoluto. Más que interrogante, yo diría, era una situación de borrosidad total, de no saber qué podía haber a partir de ahí. Y un poco al final, dinos cuál es la valoración, tu impresión así general de la carrera de psicología que realizaste. Yo fui muy feliz, muy feliz. Estudié la carrera con muchísima ilusión, muchísima. Creo que tuve siempre como muy buena relación con todos mis compañeros, muy buena, muy buena.
planteábamos en conjunto toda yo diría, una serie de estrategias con la finalidad de poder ir resolviendo pues todas las cuestiones que teníamos que hacer, y yo diría que uniéndolo con lo que de antes, que se echaba algo de menos, todos algunas veces decíamos, a lo mejor hay más cosas en la psicología, pues que tampoco lo sabemos. Y entonces decíamos, bueno, tenemos que entregar a fondo a cada asignatura. Y esto lo quiero resaltar porque la promoción a la que yo pertenecía fue la única durante años, el año anterior y los años después, en que nos hemos mantenido muy unidos toda la promoción. Todavía hasta ahora, cada 5 años hemos hecho un encuentro formal, con una comida o una cena. El último fue en noviembre del año pasado. Y todos recordamos cada vez que nos reunimos aquella época. Hicimos una orla, entre nosotros nos pasamos muchas cosas, tenemos lista actualizada de todos, porque fue una promoción en que hubo una fuerte cohesión y esto contribuyó a sentirnos felices también mientras estudiábamos, ¿no? Esta primera pregunta que tengo que hacerte es absolutamente obligada. Sé que hiciste una tesis doctoral excelente con don Miguel Siguán. Por tanto, me gustaría mucho que hablaras de esa tesis, que creo que hablaba sobre un modelo de comportamiento para actividad social o algo de este tipo. Ya nos lo dirás. Y me gustaría también saber no solo qué juicio obtuviste al término de tu exposición y de tu trabajo, sino también qué consecuencias se han derivado de aquella tesis, qué líneas de trabajo siguieron o persiguieron lo que allí estabas considerando, y cuál era, en definitiva, la aportación que creías hacer con aquella tesis. Bueno, lo primero, y que me costó muchísimo, fue encontrar tema. Me costó muchísimo, muchísimo. Yo después he visto con doctorandos míos que esto es relativamente frecuente, pero ahora hay muchas formas de encontrar documentación y de situarse. Pero en aquel momento había las fichas amarillentas de la biblioteca y absolutamente nada más. Entonces yo sí que pensé algún tema, y en aquella época únicamente podían dirigir tesis el doctor Miguel Siguán, el doctor Carlos Bayús, en este caso solo de psicofisiología, y el doctor Joaquín María Aragó solo de evolutiva, bueno, psicología del desarrollo hoy día. El doctor Siguán era todo el resto de temas. Entonces yo recuerdo que fui en 2 ocasiones a pedirle si me podría dirigir la tesis, y a las 2 ocasiones me echó de su despacho, si me permitís la expresión, a cajas destempladas. Me dijo, no, aquí nunca podrás con esto hacer una tesis, venga, levántate. Recuerdo que la primera vez me empujó a salir de su despacho. Yo lo quería mucho, el doctor Siguán, lo quería muchísimo, le tenía una enorme veneración, y yo interpretaba como un castigo muy severo, porque me echaba del despacho y me decía, no, seguramente yo le planteaba temas pues que no tendrían ningún sentido. Estate más tiempo estudiando y pensando, y luego me vuelves a venir a ver. Bueno, a la tercera vez que fui a verle, yo le volví a plantear otro tema, como había hecho las anteriores, y entonces me dice, mira, esto que me dices ahora, porque le dije, me gustaría estudiar el papel del modelo en la investigación psicológica. Me dice, ¿ves? Esto ya le veo sentido. Y me dice, pero ¿en dónde pensarías tú aplicarlo? Le dije, bueno, yo había pensado en el ámbito de la movilidad social. Dice, mira, esto me gusta. Dice, ya te escribo yo el título. Entonces cogió una cuartilla con su pluma estilográfica y allí me escribió un título, que es el que preservé exacto y que fue luego el título de la tesis. Me dice, ponte a trabajar sobre esto. Dice, pero esto sí, a mí no me preguntes absolutamente nada, nada. Hazlo tú por tu cuenta. Dije, doctor Siguán, pero es que nada. Cuando la tengas escrita ya me traes el borrador. Yo le agradecí infinitamente y pensé, bueno, esta vez no me ha echado del despacho. Encima me ha escrito un título. Pero yo tenía ante mí, yo veía un muro como muy difícil de escalar. Pero bueno, ahí me puse al trabajo, me puse con los medios más inimaginables. Entre otras cosas, encontré en la biblioteca de la Facultad de Económicas, encontré una sección en Sociología, en donde algunas revistas que había, como el American Sociological Review y alguna más, o el Journal of American Sociology, me parece que eran, y bueno, encontré algunas cosillas, y buscando, pues encontré la opción, porque estaba a la vez estudiando inglés, de que tanto el Instituto
Instituto Americano como el Instituto Británico podían, a un precio carísimo, pero podían conseguir fotocopias de artículos del extranjero, de Londres y de Frankfurt. Bueno, en definitiva, que el poco dinero que podía ganar como de ayudante, que eran 9.000 pesetas al mes, me gastaba casi todo pidiendo luego artículos afuera, porque si no, no había otra manera de poderlo conseguir. Yo reconozco que me sentí muy sola haciendo la tesis, tremendamente sola, porque claro, yo no podía consultar absolutamente con nadie. Traté alguna vez de ver si encontraba con otra persona, nadie. Entonces, bueno, esto me forjó, esto me ha influido mucho luego en mi vida posterior y posiblemente en alguna de las respuestas va a aparecer. Es decir, me he tenido como que forjar a mí misma. Y además sabiendo que lo que hacía me podía decir al final, no me gusta. Entonces, claro, había muchas cosas matemáticas, porque trabajé mucho con modelos markovianos y semimarkovianos en movilidad social. Y claro, a mí me gustaba mucho la estadística y las matemáticas, pero me faltaba formación, tenía yo que estudiarlo por mi cuenta, nadie me podía ayudar. Entonces, bueno, fue como una carrera de obstáculos muy grande, pero yo creo que forjó mi carácter, forjó mi manera de trabajar, hizo que posiblemente no tuviese interacción de trabajo, interacción social, vale, pero interacción de trabajo con otras personas, porque yo tenía que trabajar muchas horas para poder avanzar en aquello. Y bueno, estuve 3 años y medio haciendo la tesis, hasta que por fin es cuando ya le llevé el borrador al doctor Siguan, y bueno, lo miró y me dijo, te anoto el tribunal. Y yo le dije, doctor Siguan, pero ¿y si me dicen que alguna cosa está mal? Y me contesta, pues tú ya lo rebatirás. Bueno, entonces yo pensé de que todavía el reto seguía, ¿no? Y enlazando con la parte de la pregunta de cómo recuerdo también el día de la defensa de la tesis, fue una situación un tanto peculiar, porque una persona que había sido de mi promoción defendió la tesis a la vez el mismo día. Una tesis fue a las 10 y otra a las 12, que fue José María Tous. Entonces éramos del mismo curso, pero la tesina también la defendimos el mismo día, pero éramos muchos, pero la tesis éramos el mismo día. Y de los 5 miembros del tribunal, 4 eran comunes en los 2 tribunales, solamente había una persona distinta. Bueno, y luego hubo una comida de celebración conjunta, que dicho de paso tenía que ser a las 2 y fue a las 5 de la tarde. Entonces yo recuerdo del caso de la defensa de mi tesis que 2 miembros del tribunal se peleaban. Y yo me sentí allí como recibiendo, uno hablaba y el otro, cuando me tocaba responder, decía, no, pero yo antes quiero responder porque lo que usted ha dicho yo no estoy de acuerdo porque tal. Y claro, yo no podía hablar. Entonces, no, porque he dicho no sé cuánto. Y claro, y yo tenía que responderles. Y bueno, finalmente, suerte que el presidente del tribunal dijo, vale, por favor, callen, por favor, dejen responder a la doctoranda. Y esto se me quedó grabadísimo, porque esto no ocurrió en la de José María Tous, ocurrió en la mía, en el tribunal mío. Y bueno, se alargó muchísimo, pero un día muy grato que recordaré siempre, que fue el 26 de noviembre de 1976, y este día no se olvida jamás. Y enlazando también con la última parte de la pregunta, de trabajos que después pude publicar a partir de ahí, yo diría que muy poco. Yo creo que solamente publiqué un artículo o 2, muy poco, pero ya diré el motivo. Es que hoy día ha cambiado muchísimo la perspectiva. Hoy día, pues cuando un doctorando pues resulta de que prepara la tesis y defiende la tesis, ya antes ya se ha previsto, muchas veces ya es por compendio de artículos, pero en el caso que sea tesis clásica o convencional, ya se han previsto qué publicaciones se harán. Y consecuentemente, bueno, empieza por ahí una línea determinada, pero como contaré después, yo es que al cabo de un año cambié absolutamente de todo, por lo tanto no me dio tiempo, por decir algo, a continuar con ello, y sí que creo que publiqué un artículo o 2 me parece que fue en Anuario de Psicología, pero muy poco, ya tuve que dejar este tema. Si después lo he retomado, no lo he retomado, pero sí que me sirvió para una cuestión, porque creo que en aquella tesis, la parte primera lo que hice fue como toda una sistemática del modelo, que el modelo era un término que había sido, yo diría, no sé si mal definido, o sea, planteado de manera equívoca por parte de muchos autores e incluso de propias corrientes, ¿no? O sea, corrientes incluso dentro de la lógica. En el tribunal había el catedrático de lógica de Barcelona, Jesús Mosterín, por ejemplo, en aquel momento, ¿no? Que es uno de los que se peleaba con otros de los miembros del tribunal, dicho de paso. Y entonces, pues sí que en algunas ocasiones he aprovechado el mencionar algunas de las cuestiones sobre el papel del modelo.
desde esta vertiente, pero porque hace referencia a movilidad social, sí que hubiese seguramente seguido por ahí, pero la vida me llevó por otros derroteros y consecuentemente ahí quedó el tema, diría, sin continuar. En el comienzo de la vida académica siempre tiene uno que apoyarse no solo en el director del departamento, sino también en los colegas que se encuentran. El departamento de Barcelona, que muy directamente dirigía y llevaba Siguan, ha sido un centro muy importante en la elaboración, diríamos, de la psicología española en sus primeros tiempos. Tú has sido una persona que ha sido testigo y además ha sido activa y participante en ello. Me gustaría que nos dijeras algo de aquel departamento y de lo que tú pudiste hacer en aquel departamento para ir avanzando en tu vida profesional. Vamos a ver, a mí me contrataron el 1 de septiembre de aquel año 72, en que terminé la licenciatura en psicología. En junio ya he dicho que acabé quinto y la tesina, y el 1 de septiembre me contrataron. Por cierto, el mismo día que contrataron a Antonio Caparrós, siempre los dos tuvimos como muy a gala el haber sido contratados a la misma fecha. Él tenía 10 años más que yo, pero nos contrataron el mismo día, ¿no? Entonces entramos aquel día en lo que era el departamento de psicología. Éramos 28 profesores, incluidos nosotros dos. Siempre recordaremos que 26 con los dos que nos incorporábamos. Y todavía recuerdo ahora, y toda la vida creo que lo tendré presente, la primera reunión en que nos convocaron, en donde yo tenía como una... diría, yo era muy tímida, en aquella época era tremendamente tímida, y entonces yo tenía casi como verdadero, no sé decir, miedo, a qué sensación, cómo podría definirla, porque pensaba, es que ahora estaremos en una mesa, porque una reunión que tenía que ser una mesa larga, con los que han sido mis profesores, hasta hacía 3 meses, y entonces, bueno, me producía una cierta sensación de, bueno, quizá un agobio inicial que se me pasó enseguida, pero bueno, entonces a mí me asignaron, cuando entré, a ser ayudante de Jaime Arnau. Jaime Arnau, en aquel momento, él era el profesor de psicología experimental y estaba haciendo su tesis doctoral sobre motivación. Por esto no lo pude citar antes, porque no podía dirigir tesis, porque estaba él todavía haciendo su tesis. Incluso en algunas cosillas le ayudé a buscar referencias, algunas cosas, eran sus meses últimos de elaboración de la tesis doctoral. Entonces yo estuve con él pues desde entonces, desde el 1 de septiembre del 72, los 2 primeros años como profesora ayudante y luego como encargada de curso, que es lo que había en aquel momento. Pero ya encargada de curso solamente lo estuve 2 años más. Ya no estuve más, después, ahora mismo diré por qué, vinculada con el profesor Jaime Arnau. Él estaba muy entusiasmado acabando su tesis, y él en aquel momento, la psicología experimental no era como está planteada ahora, sino que era desde el punto de vista sustantivo. Se estudiaba la motivación, la percepción, etcétera, etcétera, y no desde el planteamiento de los diseños experimentales como ha sido después. Por lo tanto, lo que yo bebí, por decirlo de alguna forma, respecto a mi formación, era aquella psicología experimental sustantiva. Y yo debo de reconocer que yo daba las clases, me las preparaba lo mejor que podía, pero no me gustaba. No me gustaba. A mí en aquel momento, que me habían gustado mucho durante la carrera, como antes he dicho, las 3 asignaturas de estadística, que la estadística 3 era opcional, pero que yo elegí, que era análisis factorial hecho con regla de cálculo, como explicaba el doctor Torrens en aquel momento. Entonces no me gustaba esta perspectiva. Pero bueno, yo pensaba que el resto de mi vida estaría vinculada a la psicología experimental, porque no se veía otra salida. Pero aquí está el punto de inflexión. Yo diría que a veces la serendipity pues posiblemente exista, ¿no? Resulta que todo el cambio de mi vida vino de una huelga de estudiantes. Una huelga de estudiantes de tercer curso, porque claro, a tercero, cuarto y quinto es donde había las asignaturas de psicología, evidentemente, y tenía que todo el espacio preservarse para asignaturas de psicología. Pero en el plan de estudios de aquel momento, yo tampoco sé el motivo, porque esto era pues algo que no pasó jamás, evidentemente, por ninguna decisión en que yo tuviese nada que ver. En tercer curso había la asignatura de lógica.
Claro, los alumnos de tercer curso no querían lógica en tercero, querían una asignatura de psicología. Lógica era de filosofía pura. Y creo que tenían toda la razón. Y la mayoría, por decir todos los profesores, pensamos que tenían razón. Pero este era el plan de estudios. Entonces, bueno, estos alumnos se empeñaron que no querían ir a clase. Y estaban cada día, iban todos, y una especie de ensanche que había ante la puerta del aula, allí todos reunidos, de pie y tal, pero no entraban en el aula. Pero claro, esto fue durante parte de septiembre, todo el mes de octubre, iba avanzando noviembre, y claro, este problema había ido trascendiendo lo que era psicología, que entonces era sección de psicología en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en aquel momento. El decano era el doctor Francesc Gomà, de filosofía, y estaba muy preocupado porque en la sección de psicología había una huelga que se estaba eternizando mucho más de lo previsible y sin posible respuesta, porque claro, era por una asignatura del plan de estudios y además sabiendo que los alumnos tenían la razón. Entonces parece ser que convocó una junta extraordinaria de la que yo ni me enteré, porque claro, yo era pura encargada de curso y mis últimos días de la defensa de la tesis. Y yo defendí la tesis el 26 de noviembre del 72 y al día siguiente, el día 27, Jaime Arnau nos reúne a todos los profesores que estábamos en psicología experimental para decirnos que el día anterior había habido una junta facultad extraordinaria y que el decano, el doctor Gomà, había dicho que se tenía que resolver de una vez el problema de la huelga de estos estudiantes y que iban a buscar, dijo, algún tapón, algún pedazo, algo que permitiese que algo que durase solo 3 o 4 años para que aquella promoción se marchara de la facultad ya licenciados y que después no había pasado nada, todo seguiría igual, pero que no hubiese lógica durante 3 o 4 años para que callaran aquellos alumnos. Y que había sugerido que el nombre que se podía dar, pero como solución de paso, era metodología aplicada a las ciencias humanas. Entonces Arnau dijo que como él coordinaba la sección de psicología dentro de esta facultad, dijo, bueno, me parece bien, pero habrá que ver quién lo imparte, y Gomà le dijo, esto ya es cosa tuya, pregúntalo a tu gente, y entonces incluso se ve que dijo, pero habrá que ver luego qué materia se explica. Yo no tengo ni idea, le dijo el decano, apañaros vosotros. Entonces nos reunió y nos dijo que nos preguntaría por orden de antigüedad, por lo tanto, para saber quién decidía. Dijo, y si nadie lo queréis, decidiré yo por mi cuenta. Entonces preguntó el más antiguo, que era José María Gallar, que era médico, le dijo, si tú quieres darlo, dijo, no, nada de esto. Dijo, bueno, preguntó en segundo lugar, que era Miguel Serra, que era el curso anterior al mío, esta primera promoción que con 2 años tuvieron el título, porque él ya era licenciado, ¿quieres tú impartir esto? No, nada. Quedamos José María Tous y yo, que éramos del mismo curso, de la misma promoción, y acordamos entre nosotros que si los dos decíamos que no, bueno, Jaime Arnau decidiría que si uno decía sí y otro no, no habría problema, y si los dos decíamos que sí, a cara y cruz. O sea, que dejamos todas las normas establecidas. Consecuencia, por lo tanto, daba igual quién lo hablaba primero. José María Tous dijo, vaya, empiezo yo no. Y yo dije, pues yo sí. Y Jaime Arnau me dice, adjudicado. Y así fue como cambió toda mi vida desde aquel momento. Llegué a pensar que había sido kamikaze, porque esto era un jueves, y me dijo, pues el lunes que viene empieza la asignatura, vamos a poner la nota a los alumnos, se llamará Metodología aplicada a las ciencias humanas, y ahora tú espabilate. Y yo dije, ya, pero dice, no, has dicho que sí. Luego, ahora a mí ya no me preguntes nada, espabilate tú en montarla, en cómo sea. Y digo, en cuanto al contenido, ¿te puedo pedir alguna opinión? Dice, bueno, pues yo explicaría cosas generales, hay una cosa que bueno, no tiene ninguna importancia, igual algo de observación, tú misma. Y bueno, y a partir de aquí fue donde yo me encontré pues ante un tremendo reto, y claro, la tesis, allí la tenía, pero no, tenía que empezar por buscar, por organizar, y aquí fue como cambió totalmente mi vida por esta huelga de alumnos, por la lógica en tercero, ¿no? No sé si he contestado a todo. Es estupenda la contestación. Además, me deja pasar a la pregunta siguiente. Toda esa decisión hay 2 elementos muy importantes que puedes aclarar. Uno, ¿cómo era el departamento en que te movías? Porque has mencionado unos nombres que son conocidos de todos nosotros, es decir, cómo funcionaba aquel departamento, que tenía ya unos nombres de personas que después pues han sido también personas relevantes. ¿Qué dinámica había en aquel departamento? Y la segunda cuestión es, en esa dinámica entraban además las orientaciones teóricas, es decir,
había el problema de las distintas escuelas, de los distintos concepciones de la psicología, etcétera, en juego. En todo eso elegiste, pero elegiste de una manera muy razonable, pero intelectualmente y personalmente, ¿cómo lo verías hoy? Vamos a ver, en aquel momento ya he dicho que éramos 28 profesores, claro, no había luego secciones ni nada. En aquel momento había buen ambiente. Ojalá siempre se hubiese mantenido igual. Era una época, yo diría, dicho muy entre comillas, constituyente del departamento. Todo el mundo estaba empezando, con la ilusión de empezar algo nuevo. No había peleas. Había incluso a veces 2 o 3 veces al año que había reuniones pues, para comer todos juntos. Había muy buen ambiente, pero es que éramos solo 28 y no había plazas a la vista porque ni sabíamos lo que esto era. Entonces, yo pienso, fue una época, yo diría, muy bonita en cuanto a relación social, pero con muchísimas deficiencias, pues porque faltaba un basamento muy grande, porque todos profesores de psicología, pero anterior a mí, por ejemplo, nadie había estudiado psicología porque no existía, evidentemente. Entonces, todos los profesores que había eran algún médico, algún pedagogo, algún filósofo, incluso alguna persona de alguna otra titulación, porque también había un licenciado en filología. Por lo tanto, claro, posiblemente faltaba mucha madurez, faltaba, bueno, pues que yo diría que la psicología fuese desarrollándose y adquiriendo peso. Éramos, como antes he dicho, una sección de la facultad. Ya después, ya fue el año 84, pero por lo tanto bien pasado ya bastantes años, cuando la Facultad de Psicología como tal, cuando lo que era sección de psicología pasó a ser Facultad de Psicología cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, y que en aquel momento es cuando fue recibido con muchísimo júbilo. En aquel momento Jaime Arnau era el decano de la facultad y yo era vicedecana con él, estaba en el equipo. No, en aquel momento no era vicedecana, en aquel momento era secretaria facultario, y recuerdo que cada semana tenía que estar pendiente a llamar a Madrid para saber en el consejillo de ministros previo a cada Consejo de Ministros si se había planteado sobre los temas que se tratarían el día siguiente el tema de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Fue algo que toda la facultad lo recibió con mucho júbilo y creo que fue un momento de oro, pero que después abrió el camino ya a otras situaciones ya más complejas que vinieron después, porque entonces ya era facultad, entonces ya empezaron más tarde los problemas diversos de plazas, áreas de conocimiento el año final del 83 y 84, ya fue otra época diferente, pero sobre esta primera época yo diría que fue muy buena a nivel de relación entre nosotros, pero claro, en una facultad muy endeble, como creo que era la psicología en todas partes en aquel momento, al menos aquí en España, ¿no? En cuanto a escuelas psicológicas, es que yo casi me río porque es que en aquel momento no nos hablaban de eso, nadie. Yo creo que ningún profesor, ninguno, porque al menos Ramón Valles en la Autónoma, él tenía muy claro que era conductista, pero él estaba en la Autónoma y allí sí que él explicaba conductismo, pero nosotros no teníamos nadie ni conductista, ni dinámico, ni menos cognitivo, es decir, nadie nos hablaba de nada de ello. Por lo tanto, si en aquel momento nos hubiesen preguntado, yo habría dicho, es que tampoco sé qué escuelas psicológicas hay. Podía tener una muy leve idea, a lo mejor por algo que Miguel Siguán nos habría comentado en la asignatura de Psicología General, que es la que hice con él. Porque Psicología Social, aunque él la daba, yo ya no la hice con él, sino con Federico Munné. Pero lo única que hice con él fue Psicología General. Y es posible que una clase la dedicase a esto. Fue después, y ahora lo digo muy breve, pero es una cuestión posterior, que dada mi área de conocimiento de metodología de las ciencias del comportamiento, que yo diría que es transversal, porque yo muchas tesis las he codirigido con profesores de diferentes orígenes en cuanto a su formación, y he codirigido tesis, por su parte, en cuanto a formación, con psicólogos, con médicos, con personas del ámbito del arte, del deporte, de muchos ámbitos, y que es algo que agradezco enormemente, pero también con conductistas, con psicoanalistas y con cognitivistas. Consecuentemente, yo siempre he dicho que como catedrática que he sido de metodología, nunca me he manifestado favorable a una u otra, porque yo tenía que ayudar a las cuestiones procedimentales. Posiblemente yo tenía una cierta mayor simpatía por el conductismo, pero tampoco era conductista. Posiblemente el psicoanálisis lo veía como algo que en aquel momento hubo una pelea, porque un profesor de mi departamento habló de la insignificante levedad del psicoanálisis, y esto fue tremendamente contestado por parte de la facultad, pero yo después he codirigido
tesis con psicoanalistas, pero les he dicho, oye, pero sobre todo la rigurosidad y la objetividad, si no yo no codirijo la tesis, y me lo han aceptado. Por lo tanto, al menos en mi experiencia, yo no he vivido aquella resistencia, ¿no? Debes decirnos algo de tus dos primeros trabajos, pongamos los dos primeros. ¿De qué tratabas? ¿Qué buscabas decir? ¿En qué medios lo publicabas? ¿Dónde estabas situada en ese comienzo de la joven investigadora que eras? Bueno, quizá cuento una breve anécdota, porque después enlaza con una pregunta después más tarde, pero me da igual. Una breve anécdota: resulta que en la facultad mía había y hay el Anuario de Psicología, que es una revista, bueno, que tiene muchísimos años. Yo siempre he estado suscrita, lo sigo estando, y a veces, al menos entonces, después ya supongo que no, había algún artículo que se pedía a alguna persona que lo escribiera, lo que llaman artículos de autor, bueno, o lo que sea. Y en determinado momento, hablo del año 78, por lo tanto de muy atrás, me pidieron un artículo. Y entonces yo este artículo lo escribí con mucho gusto, me dediqué mucho a él. Me creo que en aquel momento puse todo mi esfuerzo para ello, y bueno, y además yo me sentía como muy honrada que me hubiesen pedido un artículo, una revista, vamos, para mí esto era, bueno, pues sí, qué suerte, ¿no? Bueno, y resulta que al cabo de unos días me dicen que no lo aceptan y que no me lo publican. Entonces en aquel momento me enfadé, o sea, lo digo de una forma muy humana, no se lo dije a nadie en aquel momento, bueno, lo dije a mi familia y a mi compañero seguramente, pero me enfadé, dije, pero me piden un artículo, pues que no me lo hubiesen pedido, y entonces yo se lo envío, sé que lo pueden aceptar o no, pero me lo piden y me lo rechazan. Y aparte, yo lo único que pregunté es si me podía dar una justificación, me dijeron, no, simplemente que no. Pero no me decís el motivo, no. Entonces se me ocurrió, con este manuscrito, pues traducirlo al inglés y enviarlo a una revista europea que era Quality and Quantity, con el subtítulo de European Journal of Methodology. Tal cual, simplemente traducirlo al inglés y lo envié allí. Y me contestaron que lo aceptaban sin modificar nada. Aquello me hizo pensar mucho. Es del año 79, se publicó el año siguiente, el 79, porque esto que os cuento sería final del 78, el del 79 se publicó. Esto me hizo pensar muchísimo. Y esto como que me abrió los ojos de que yo tenía que pensar mucho a dónde y cómo y de qué manera planteaba mis manuscritos y enviaba los artículos. Nunca a nadie del comité del Anuario de Psicología les pregunté el por qué lo habían rechazado. Pero me ha quedado toda la vida esta duda, que me lo habían pedido, dijeron que no, bueno, a lo mejor estaba muy mal, pero luego tal cual lo envié a otra revista, que además era una revista muy prestigiosa, ahora no porque ha bajado desde hace 3 años, pero aquelmente era muy prestigiosa, estuvo en Cuartil 2 muchísimos años, y bueno, y no me lo publicaron. Entonces, ¿por qué cuento esto? ¿Cómo me planteé las publicaciones? Pues porque como yo estaba empezando esta nueva era en mi vida, que era la de crear todo un corpus de observación sistemática, que no había nada, porque primero fue la asignatura, tal como os he contado, y que por lo tanto en muy pocos días tuve que empezar a buscar material, pero que con los primer curso, el segundo curso, el tercero, ya empecé, tuve alguna demanda, alguna tesis, ya después pedí un primer proyecto de investigación, bueno, con lo cual ya toda mi producción ya la encaminé respecto a lo que era mi nuevo objeto esencial de estudio, y entonces diversifiqué bastante los lugares donde publicaba. Envié muchos artículos, tanto a revistas del extranjero como a revistas nacionales, y dediqué muchos esfuerzos a la dirección de tesis en este nuevo ámbito, pero pesándome mucho la experiencia que os he contado del Anuario de Psicología y de Quality and Quantity, ¿no? En esa nueva dirección es un tema esencial y para ti desde ese momento el concepto de observación. Más que el concepto, la metodología observacional. Sí. Concepto, pero que implicaba metodología y aplicaciones. Me gustaría que dijeras muy brevemente lo que piensas de ese concepto y de esa metodología, para que todos los que hemos venido después sepamos lo que tú piensas de eso. Yo estoy de acuerdo, aunque hayan pasado muchísimos años, con un concepto muy inicial
que tuvo el profesor Mukieli en Francia, que evidentemente lo tomé como un punto de partida. El profesor Mukieli, que era sociólogo, consideraba que la observación implicaba, por una parte, la perceptividad, pero que luego esta perceptividad se tenía que contextualizar de forma clara en función de qué es lo que se deseaba percibir para poderla interpretar adecuadamente. Y que si estos tres ingredientes hubiesen funcionado perfectísimamente, habríamos tenido lo que sería la observación ideal o perfecta. Pero claro, esto no era posible porque la observación la hace un ser humano, por lo tanto, con muchísimos errores, y que por lo tanto, debido a ello, siempre habría unos aspectos negativos o sesgos que allí habría. Y dentro de estos sesgos hay los grandes grupos, los clásicos, pues esto se ha detallado mucho más, el gran sesgo de reactividad, cuando realmente la persona no actúa espontáneamente porque percibe que lo están observando o grabando, el sesgo que implicaría que una persona en aquel momento el observador está tratando de interpretar de forma inadecuada lo que percibe porque posiblemente no se ha contextualizado bien, también porque quizá no se ha percibido bien, pero para esto hay ayudas tecnológicas en cuanto a la percepción, y después habían muchos sesgos técnicos, evidentemente. Entonces, a partir de este concepto inicial de Mukieli, no había, o yo no supe encontrar en ningún lugar del mundo un desarrollo metodológico sobre ello. Y allí fue donde empezó mi trabajo. Empezó mi trabajo porque yo tenía muy claro que yo esto quería plantearlo dentro de lo que sería metodología científica, que no se contemplaba. Observar hasta entonces era tomar 2 notas en un papel y contestar en un bla bla bla, y ahí se había acabado. Y yo lo que quería es que tuviese la característica, primero, ser procedimiento riguroso y objetivo, y que permitiese avanzar en el conocimiento que se obtenía. Tengo, si me permite, Elio, la misma pregunta 40 años después que te hice en la oposición de cátedra. Voy a comprobar la fiabilidad, porque va al hilo de lo que comenta Elio. La pregunta fue, no te acordarás, cuando respondiste muy bien, por eso fuiste catedrática. ¿La observación tiene que necesariamente guiarse por hipótesis o podemos observar y luego analizar? Vamos a ver. ¿Cómo ves eso 40 años después? Vamos a ver. Si consideramos la hipótesis desde lo que en metodología entendemos por hipótesis, en donde implica, en este caso, plantear una conjetura. Una conjetura es una suposición y que deberá ser contrastada. Si resulta que se trata de yo diría, más que un tema, un subtema muy acotado, sobre el cual sí que hemos ya recogido todo un bagaje de información previa, podemos plantear una hipótesis en estos casos, pero en muchas ocasiones no es esta la situación y tenemos una información previa mucho más endeble, mucho más débil o incluso inexistente. Entonces, en estos casos, la opción que queda es plantear una hipótesis exploratoria, que claro, la hipótesis exploratoria ya tiene un perfil distinto y ya no tiene que ajustarse al formalismo de una hipótesis confirmatoria, que es el sentido en que entiendo que está hecha la pregunta, ¿no? Perfectamente. Veo que hay una gran fiabilidad. Pues en esos temas realmente estamos entrando en temas de cómo ves la psicología científica hoy, cuál es tu sentido, tu evaluación de la psicología científica hoy en España. ¿Cómo lo ves? Bueno, la psicología científica yo entiendo que ha dado un avance tremendo, yo diría, y un cierto paralelismo del desarrollo que ha tenido en otros países. La psicología científica abarca infinidad de áreas porque se han ido desplegando con un abanico de infinitos cajoncitos que allí se han ido incluyendo, y por lo tanto es inabarcable para una persona. Pero yo siempre me he sentido como una persona curiosa y yo estoy o intento estar muy al día, aunque no me lea todos los trabajos, pero sí me leo los índices de revistas como Psicotema, por ejemplo, que de todos los números me leo el índice y me busco siempre varios artículos que me sorprenden o que digo, tengo ganas de saber qué se plantea, y también de algunas otras revistas. Análisis de Psicología es otra revista que también normalmente los índices también los sigo siempre, y de algunas otras revistas españolas. Pero
psicotema y análisis son las dos de las que con mayor constancia estoy pendiente. Claro, la psicología española era la pregunta, y no es solo psicología española porque publican extranjeros, pero mayoritariamente todavía hay más españoles que publican, aunque como coautores de autores extranjeros. Entonces, bueno, y a veces me sorprendo de cómo se ha llegado a expandir en muchísimos ámbitos, y estoy contenta porque pienso que es un buen indicador de la salud, de la buena salud que goza la psicología, que seguro que hay áreas o ámbitos concretos que van unos más avanzados que otros, por supuesto que sí, pero claro, yo esto no lo puedo valorar, no puedo ni valorar más que un trocito muy pequeño dentro de mi área de conocimiento porque es inabarcable, pero sí que es cierto que en algunas áreas veo que hay un enorme desarrollo y de otras me da la impresión que a lo mejor es que publican en otras revistas, pero no lo veo manifiesto o patente, al menos en estas revistas que tienen un carácter general y que tratan de abarcar todas las diferentes áreas, ¿no? Y esa psicología que tú ves en España funcionando en el mundo académico, ¿qué conexión crees que tiene correcta o mejorable con la profesión del psicólogo? ¿En qué medida estamos potenciando esa profesionalidad? Yo creo que en algunos aspectos sí que realmente nuevos subámbitos que han ido surgiendo, el psicólogo de emergencias, por ejemplo, que después tiene una aplicación clarísima en la psicología profesional, o por ejemplo el psicólogo especializado en mediación en conflictos, que también después tiene una clarísima aplicación. Yo creo que en muchos ámbitos, pero bastante más recientemente, sí que han ido surgiendo de manera desigual en las diferentes universidades, y que algunas veces quizá ha empezado por asignaturas optativas que se han propuesto pero que después han adquirido fuerza y que a partir de ahí han surgido pues maneras de abordar adecuadamente la respuesta a necesidades que el psicólogo debe resolver respecto a la sociedad, evidentemente. Que si resulta que están todas, pues no lo sé, posiblemente no, pero posiblemente no porque la sociedad es demandante en tanto en cuanto que cada vez hay, pues yo diría que más conocimiento por parte de los ciudadanos de muchísimas cuestiones, cada vez hay pues yo diría también más necesidad, por suerte, del psicólogo, y yo tampoco sé si todos los psicólogos tienen una formación adecuada para ello. Yo creo que la academia puede hacer un papel importantísimo en el sentido de que estos aparentes, yo diría, huecos o brechas o fisuras que pueda haber entre lo que se enseña en las universidades esté cubierto por especialistas que de alguna forma luego sí que se refieren a cuestiones ya muy específicas y concretas. Y por citar ahora simplemente unos pocos casos, estoy pensando en Maripaz García Vera, por ejemplo, en todo lo que es la psicología de las emergencias, o por ejemplo en el tema del maltrato infantil con Enrique Echeburúa, o psicología del deporte con Isabel Balaguer, y podría citar muchísimos más casos. Entonces yo creo que estos espacios hace 10 años, 15 años, a nadie se lo hubiesen ocurrido. Por lo tanto, lo que es la psicología profesional, yo creo que sí que ha avanzado mucho, y creo que el Colegio de Psicólogos tiene un papel fundamental ahí. Es muy importante el gran papel que aquí puede estar haciendo, como de darnos una atalaya que de alguna forma pueda tener esta perspectiva, es decir, pues este ámbito pues puede quedar, está menos cubierto, y en cambio hacen falta estas cuestiones. Quedan todavía ámbitos por cubrir, cada vez pues seguramente menos, pero yo valoro muchísimo el papel del Colegio de Psicólogos en este sentido. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en todo el tema penitenciario y de la criminología. Evidentemente, quizá puede influir el que estudié Derecho como carrera que hice después de que había ganado todas las oposiciones, pero puramente lo hice por hobby, porque me gustaba. Y esto que igual me abrió un poco la perspectiva de lo importante que era este ámbito y que en psicología no estaba contemplado. Y seguramente hayan más, pero que a lo mejor por mi falta de conocimiento en las respectivas áreas de conocimiento no lo sé. Bueno, también sería importante que dijeras qué crees que habría que hacer para mejorar y fortalecer la psicología española hoy. Con tu experiencia, ¿qué crees que
está haciendo falta en la psicología académica? Es que yo creo que en muchas universidades, en unas más que otras, en la mía muchísimo, se está produciendo un socavón muy grande con el cambio intergeneracional. Está produciendo un socavón muy grande porque se ha pasado de una época con toda una generación de personas en muy diferentes ámbitos, que todas estas personas están desapareciendo, pues porque se mueren, se jubilan, y la siguiente promoción, que ha vivido en unas circunstancias distintas y a lo mejor pues con una competitividad diferente respecto a acceder a posiciones estables dentro de la universidad, posiblemente no haya tenido un proceso uniforme de formación que ahora podía haber tenido respecto a una primera promoción que se tuvo que formar a salto de mata porque no había una apoyatura suficiente en este sentido. Entonces, esto para mí es un problema que echo muchísimo de menos, que no hay recambio en algunos casos, no lo hay. Por citar un paréntesis muy pequeño, estoy pensando yo ahora en la asignatura que en su momento creé, porque me tocó a mí, se llama Metodología Observacional, que fue troncal, una asignatura que tenía 12 créditos, ahora se explica en 3 créditos en la Universidad de Barcelona, como parte de una asignatura de 6 créditos, mucho más amplia, que es diseños de investigación, en que ahí entra todo, pero que ahora mismo, en que yo estoy jubilada, un compañero mío que ha fallecido, otro que se jubila este año, solamente queda uno de los primeros, otro que también se ha jubilado, los que le impartirán ahora mismo o en un año o en 2 son personas recién contratadas. Pues esta historia se está repitiendo. Entonces esto yo creo que implicará pues como toda una época en que bueno, la formación va a ser diferente, no digo ni mejor ni peor, pero va a ser distinta. Y esto va enlazado con la segunda cuestión que junto a esto quería apuntalar, y es que yo creo que a los profesores noveles creo que se debería tener mucho más cuidado hacia ellos, se les debería facilitar mucho más, en lugar que fuesen máquina de dar clases, y perdón por la expresión, que pudiesen haber como formas de integrarse en grupos de investigación o proyectos de investigación para profesores noveles, para que pudiesen estar formándose también para la perspectiva investigadora y no solo como máquinas de dar clases, porque transcurren 5 años, 10, y entonces tendrán que sustituir a profesores que son mayores que ellos y no tendrán un bagaje que deberían tener. ¿Cómo ves la psicología española entonces en el momento actual, en el contexto internacional, donde te mueves también mucho? ¿Cómo ves? ¿Cuál es nuestra imagen? Yo creo que tiene buena imagen la psicología española, pero de forma desigual en función de los diferentes ámbitos o subámbitos. De eso también estoy absolutamente convencida. Creo que hay ámbitos en donde muchos autores españoles publican con otros autores que son de diferentes países en una situación muy parecida, a una situación de igualdad de posiciones. En otros ámbitos yo pienso que todavía no se ha hecho este paso a la internacionalización. Y yo creo que ¿qué se debería hacer? Pues lograr que esta internacionalización sea algo normalizado completamente. Y cuando digo normalizado, pues que realmente, igual como en los tribunales de tesis, hoy día, porque puede suponer un gasto excesivo, hay la opción que profesores extranjeros participen online en una defensa de tesis, pues bueno, pues que exista, ya que es de las pocas cosas quizá positivas que el COVID nos trajo, sería esta facilidad de poder trabajar online en diferentes reuniones y eventos, pues que esto se aprovechara para lograr esta internacionalización, que debería estar, yo creo, en todo, en coautoría de artículos, en actividades de doctorado, en tribunales de tesis, en todo, en tribunales de oposiciones, en todo. Y finalmente, yo creo que cuando se llega a una cierta edad, que todos nosotros estamos ya rodeándola, es muy bueno que se pueda decir, usted al próximo discípulo o persona que se le acercara, ¿qué consejo le daría a la hora de estudiar una carrera como psicología en nuestro país? Bueno, pues yo les diría que, en primer lugar, que es básico que se sientan muy motivados por
lo que han elegido por estudiar psicología. En segundo lugar, yo diría que aprovechen todos los múltiples recursos existentes, que muchos de ellos no los aprovechan hoy día, que los hay, que en otras épocas no los teníamos, que aprovechen todos estos recursos, que adquieran un sano espíritu crítico, pero que es esencialísimo, y que traten de ir decidiendo en torno a qué línea o grupo les interesa orientar su vida, que también en otros momentos no teníamos esta opción, ya que ahora la tienen, que ya sé que la competitividad ahora es de otro orden que antes, pero yo diría que si aprovechan todos estos elementos que ahora tienen a su alcance, a su disposición, esto puede permitir que mejoren, sea cual sea el ámbito en el cual se hallen. Bueno, ya al final, tal como están las cosas, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de ser psicóloga? Aquí dividiría la respuesta en dos vertientes. Si me refiero estrictamente a ser psicóloga, pues diría el poder escuchar a las personas, el poder escucharlas y el ver qué planteamientos tienen, y estos planteamientos que tienen, en qué medida pues se les puede quizá, no sé si la palabra es ayudar, en qué medida se les puede sugerir opciones para que realmente reorienten aquello sobre lo cual tienen un determinado problema. Pero he dicho que tenía que dividirlo en dos partes, porque yo nunca he trabajado como psicóloga, aunque he estado muchos años colegiada sin necesidad. Incluso en cierta época me tocó el presidir la comisión deontológica del Colegio de Psicólogos, ¿no? Es decir, que como psicóloga yo no he ejercido nunca. Entonces, la segunda parte de mi respuesta es que, claro, mi actividad siempre ha sido como profesora de universidad y en el área de metodología de las ciencias del comportamiento. Por lo tanto, desde esta vertiente somos, yo pienso, muy transversales. Antes lo he dicho en algún momento. Por lo tanto, yo he tenido que tener relación directa con psicólogos de ámbitos muy diversos, de psicología clínica, de psicología del deporte, de mediación de conflictos, del ámbito de psicología ambiental, de muchísimos ámbitos. Entonces, quizá como más yo los he podido ayudar, no ha sido en tanto que psicóloga, no he sido ayudándoles a cuestiones procedimentales dentro de lo que es el ámbito en el cual decidí dedicarme toda mi vida, ¿no? Entonces, claro, esto me lleva a que en algunos momentos puede parecer raro el ver, por ejemplo, los títulos de las tesis que he codirigido, que hasta ahora llevo 69, y casi todas son con codirección, y qué temas tan distintos, ¿no? Pero es que la metodología es lo que es común en estas tesis, y claro, mi papel era estrictamente procedimental. Entonces, esto creo que me ha permitido no ayudar como psicólogo, pero sí ayudar a diferentes psicólogos en sus respectivos temas, y con los codirectores, que eran los especialistas en aquellos temas, poder ayudar al procedimiento a seguir, ¿no? Un psicólogo que tú consideres el nombre con el cual más te identificarías. Roger Baiman. Un libro de psicología que tú hayas considerado como una obra maestra que te ha influido. Es que si es un libro general de psicología, porque claro, libros de psicología hay infinitos. Si es general, aunque ya es un tanto antiguo, que yo creo que es de los años 80 y pocos, justamente me referiría al título exacto, igual no lo recordaré, a la colección, porque eran varios que se publicaron en la editorial Alhambra y que tú coordinaste, que era Tratado de Psicología General o algo parecido, porque daba una visión tremendamente amplia y que permitía el que cada uno después se pudiese encontrar un capítulo que fuese mucho más cercano. Creo que fue una excelentísima obra que en aquel momento marcaba un antes y un después. Libros generales en la actualidad de psicología, pues no sabría decirlo, ya digo que me refiero a algo después de unos cuantos años, ¿no? Después de 40 años. Y ahora, finalmente, un libro de psicología que tú querrías escribir en lo que tienes por delante. Vamos a ver, yo lo que tengo por delante, tampoco sé el tiempo que viviré, evidentemente, sigo muy activa, esto sí que es cierto.
me estoy dedicando muchísimo a seguir trabajando con personas del que ha sido mi grupo de investigación, el que yo formé, que ha sido posiblemente una de las cosas de mi vida que más me han entusiasmado, el dirigir tesis y el poder ocuparme de mi grupo de investigación. Esto lo pienso seguir haciendo y pienso seguir publicando sobre ello. Pero si tuviera que pensar en una publicación, lo que hoy día más me está preocupando es los Mixed Methods. A los Mixed Methods le dediqué todo mi año que viví en Estados Unidos, el curso 2015-2016, que me resultó, bueno, estudié como nunca, pero me resultó absolutamente corto por lo tremendamente amplio que es la temática de los Mixed Methods, y sobre el cual, bueno, algunas cosas, unas cuantas ya que he publicado. Destacaría un artículo que se publicó el año 2017, somos varios autores. Yo soy la primera autora, pero es que el último autor es Tony Ungebuzi, que es otra de las personas que también citaría como de los top absolutamente actuales en Mixed Method, y que precisamente en este artículo, y que ha sido, creo, dicho con mucha humildad, una cierta revolución en este ámbito, argumentar cómo la metodología observacional se puede considerar como Mixed Method en sí misma. El propio profesor Ungebuzi, cuando estuve con él en Houston, al comienzo me decía que no estaba en absoluto de acuerdo, pero después me dijo que se fue convenciendo o convirtiendo y quiso estar de coautor en este artículo en que se justifica el por qué sí. Pues he mantenido totalmente la relación académica con él y me gustaría profundizar muchísimo en ello. Pues yo creo que hemos llegado al final. Y la verdad es que ha sido una sesión admirable por parte tuya, porque tienes presente tu propia vida y todos tus conocimientos. Estás absolutamente consciente de lo que has hecho, de lo que has querido hacer y no has hecho, y de lo que se puede hacer. Es decir, eres una persona de una extraordinaria autoconciencia y reflexión, y al mismo tiempo de un entusiasmo que es esencial para cualquiera que se dedique a una vida cultural o a una empresa como es la del conocimiento. Así que ha sido una excelente oportunidad para que en el futuro podamos tener un ejemplo de lo que es una vocación de investigadora y de docente que has mostrado no solo en las expresiones y en las obras, sino también en tu propia vida personal. Enhorabuena y muchas gracias por esta oportunidad para incorporarte a la historia oral de la Academia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Elio, Pepe, muchas gracias a la Academia de Psicología de España, y para mí ha sido un enorme honor el que haya sido entrevistada para esta historia oral de la psicología. Obviamente en un rato de entrevista quedan muchísimas cuestiones que no se pueden abordar, y bueno, yo por mi parte encantada en cualquier información, cualquier dato que queráis tener añadido a todo eso. Pues sí.